Bien, pastor, quisiera empezar entonces con la primera pregunta, que es sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia, y cuál es su propósito en la vida del creyente? Ya que muchos, como usted dice en su libro, muchos, es muy conocido, pero poco entendido, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, mira, yo digo en el libro que la definición que doy es una definición. Esto es un tema que por alguna razón el Señor puso en mi corazón hace más de 20 años. Ujú, Y fue que vi malas aplicaciones de temas de conciencia tener malos efectos en iglesias. Y ujú, cuando estaba considerando el llamado pastoral, yo dije, esto es un tema que debo entender porque vi el efecto que puede tener en el alma de personas, en una congregación. Y es el lugar del alma donde podemos decir almacenamos o tenemos nuestro sistema de ujú, valores, donde podemos discernir entre el bien y el mal. ujú, La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1 y 2 que todo ser humano tiene una conciencia, nace con una conciencia. ujú. Lo que tenemos que tener cuidado es que la conciencia puede llevarnos al mal si no la informamos bien. Entonces es algo que es verdad que tú ves un nene pequeño, aquellos que tienen un niño y saben en un momento bien temprano que están haciendo algo mal. Yo me acuerdo mis niños de bebito, eh, pequeños, 1 año, iban a tocar algo que ellos sabían y había algo en su conciencia que les decía que iban a hacer algo mal y te miraban a ti. O sea que hay algo que está dentro del ser humano, pero uno puede o alinear la conciencia a la palabra de Dios o Ujú. uno puede endurecer su conciencia y llegar a sus propias conclusiones. Entonces ese es el lugar donde tenemos nuestros sistemas de valores que nos determinan nuestros actos morales. eh, Algunas personas no creyentes pueden alinear su conciencia por medio de la ley natural, por ejemplo, llegar a conclusiones que están alineadas con la palabra del Señor, Ujú. pero al final del día nadie puede agradar a Dios a menos que su conciencia haya sido regenerada por el Espíritu Santo y sus actos no solamente están alineados con la palabra de Dios, pero están hechos por medio de la regeneración del Evangelio. Así que para resumir, Ujú. es el lugar donde sabemos si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. En un mundo postmodernista tenemos que tener cuidado porque cada persona piensa que su sistema de valores es el correcto y lo que los creyentes tenemos que trabajar ardientemente es a que nuestros sistemas de valores están alineados con la palabra del Señor Así es. y tener conciencias sensibles que respondan a cuando estamos pecando, a cuando nos estamos separando de lo que la palabra de Dios nos llama, por medio del Espíritu Santo, por medio del estudio de la palabra, que tener una conciencia sensible a responder cuando no estamos sometidos a la palabra del Señor. Algo que desde pequeño hemos insistido a nuestros hijos es eso mismo, cuando hicieron algo mal y nos los escondieron. Recibían la, la, el sermoneo de la conciencia. Yo le decía, tienes que tener cuidado porque tú no quieres endurecer tu conciencia al punto que puedes esconder tu maldad. Tienes que tener una conciencia que responde cuando cometes algo mal, que no te permita dormir en la noche, que puedas responder a la misma. Y por eso vemos en diferentes ocasiones el apóstol Pablo dice, con conciencia tranquila, eh, en 2 Corintios, en 1 Corintios 4, Ujú. en el libro de los Hechos en varias ocasiones, estaba entregando su conciencia a diferentes iglesias diciendo, yo me examino con lo que entiendo de la palabra del Señor, puedo decir que he actuado con una conciencia tranquila. Entonces es lo que todo creyente quiere es que ese sistema de valores esté alineado con la palabra del Señor. Y por eso deseamos estudiar la palabra del Señor para que nuestra conciencia esté alineada a lo que Dios enseña. Así es. Hay pasajes importantes que como la conciencia incluso ah, acusa, ¿no? Ujú. Como cuando a Jesús los escribas y fariseos le trajeron a la mujer Mm, adúltera, ¿no? Y cuando él les dijo, bueno, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? yes. Y entonces dice que acusándole sus conciencias a cada uno, dice que iban saliendo uno a uno, ¿no? Ujú. Después de que se examinaban a sí mismos, ¿no? Interesante. Y queremos tener
conciencias que respondan. Ujú, Eh, Pastoralmente he tenido la experiencia de personas que han sido atrapadas en su pecado, ujú, sorprendidas, y personas que han venido aquí a la oficina a confesar su pecado. Y pastoralmente le digo a la persona que viene voluntariamente a confesar su pecado, pues un adulterio, le digo, mira, el hecho de que lo confesaste da mucha esperanza de que el Espíritu Santo está trabajando en ti, que tu sí, conciencia no lo permitió. Contrario a una persona que fue atrapada en su pecado, ponle que la esposa le encontró mensajes inadecuados en su teléfono. Lo primero que yo le digo es, porque fuiste atrapado en tu pecado, tu proceso de realizar que tus lágrimas son sinceras va a tomar más tiempo, porque claro, tu conciencia no reaccionó antes de cometer el pecado, pero después que lo cometiste, no tuviste una conciencia que te permitió reaccionar y confesarlo. así es. Sí, 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 muy importante eso, ¿no? Que la conciencia te haga a tomar acción y que puedas arrepentirte, ¿no? De tu pecado. Que a cualquier cristiano le puede pasar, ¿no? Porque, como dice Juan, que ah, todos de alguna u otra forma, pues, pecamos, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, lo mejor que podemos es hacer reconocerlo, ¿no? Exacto. Segunda de Corintios habla de el arrepentimiento que trae salvación y la tristeza que no trae, Que es para la muerte. convicción de pecado que trae salvación y la convicción de pecado que es simplemente algo Eso. temporero. Ujú, sí. Eh, y, y es algo que los creyentes tenemos que conocer la palabra del Señor para eso mismo, para tener conciencias sensibles a cuando estamos desalineados a la palabra del Señor, responder a ella. Porque lo peor que nos puede pasar es endurecer nuestras conciencias. Y no queremos llegar al punto de Romanos Ujú, capítulo 1, donde el juicio de Dios para un ser humano es decirle, tú quieres pecar, yo te entrego a tus pasiones. ujú, Eh, y parte de una persona entregada a sus pasiones es que tiene una conciencia como si fuera un callo. Se ha endurecido tanto que no reacciona. así Eh, es. por eso, por ejemplo, en el área sexual, yo de un padre de un adolescente, yo estoy súper encima de él, hablando de que tienes que estar pendiente a tu sexualidad, a lo que ves, porque tú no quieres ir endureciendo tu conciencia de poco a poco, ir moviendo lo que puedes hacer al punto de que puedes llegar a hacer cosas que nunca pensaste que son inimaginables, porque uno va endureciendo su conciencia poco a poco. Ujú, así es. Bien, ah, Pastor, díganos, ¿qué herramientas e instrumentos necesitamos para aplicar la Biblia con precisión en momentos oportunos? Porque siempre hay una ocasión en que la palabra de Dios es la que nos va a dirigir, ¿no? Que es Exacto. como una lámpara, ¿no? Ujú, Mira, si entiendo la pregunta, el consejo que podría dar es que uno tiene que anticipar etapas de la vida y preparar su corazón para que la palabra del Señor pueda informar nuestras decisiones y nuestra conciencia. Uno no puede esperar a que la tentación llegue y no te has preparado con la palabra del Señor. Y puede ser en muchas áreas. Por ejemplo, yo le animo a muchos creyentes que mediten sobre el sufrimiento para que porque la palabra del Señor nos dice, la pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta es cuándo vamos a sufrir. Y uno pueda responder de una manera que glorifica a Dios porque está la palabra del Señor dentro de uno. Ahora mismo, hablando con nuestros hijos, uno va a cumplir 17 y la otra tiene 15 años. Desde que ellos tenían 12 años, 11 años, estamos hablando con ellos acerca de relaciones con el sexo opuesto. Y estamos hablando de qué dice la palabra del Señor acerca de cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Cuando son momentos adecuados de poder comenzar o establecer una relación para que ellos vayan estudiando la palabra del Señor, informando su conciencia para cuando llegan ahora a los 17, 18 años tengan convicciones que los sostengan.
Las opiniones no nos van a sostener, las convicciones nos van a sostener. Y uno tiene que desarrollar convicciones bíblicas para que cuando lleguen esos momentos, uno Ujú. poder tomar decisiones que están de acuerdo con la palabra del Señor, para que la palabra del Señor venga y nos ilumine en esos momentos y podamos tomar decisiones que sean sabias de acuerdo con la palabra del Señor. Así que lo que yo puedo animarle a un creyente, y esto toma humildad, por ejemplo, si tú estás criando chicos y tienen 8 y 9 años, busca un papá que tú ves que ha sido sabio, que tiene hijos de 13, 14 y 15 años y dile, ¿qué cosas te han ayudado? Y ahí uno va a la palabra del Señor y va buscando que cómo voy ayudando a mis hijos a crear convicciones sobre ciertos aspectos. No sé si he mencionado esto, pero mis hijos no tienen celulares, tienen 17 años y 15 años. Y es algo que no nos ha... La gente me dice, pero eso es una batalla. En verdad no ha sido una batalla porque comenzamos desde pequeños a crear convicciones en su corazón para que cuando sea el momento oportuno poder darle esa herramienta y tengan las convicciones adecuadas de cómo usarlo. Ya uno de mis hijos se está acercando a la edad de que en verdad es necesario. Eh, pero como no es una batalla porque tenemos convicciones, eso tiene que ser sobre nuestra sexualidad, sobre cómo nos vestimos. Nuevamente a mi hija hemos estado hablando de la modestia, lo que la palabra del Señor dice desde que ella era chiquitita, y desarrollar convicciones bíblicas de cómo se ve y se aplica eso en el mundo actual. El uso del dinero, las finanzas, nuestra generosidad con el reino. Uno tiene que buscar los temas y buscar la palabra del Señor. Uno que yo le animo a cualquier creyente, ¿qué hago los domingos? ¿Cuál debe ser mi prioridad? Eh, en verdad es una pregunta que hago a muchos creyentes y pocos creyentes pueden contestarlas con la palabra del Señor. Y yo creo que es una pregunta bien importante para todo creyente de cómo adoramos al Señor por medio de la observación del día del Señor. Y eso debe ser una convicción que debe estar en tu corazón, que es fácil tomar la decisión, porque es una convicción. Es algo que ya está dentro de ti, ¿no? No sé, como dice Juan, que los mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué herramientas es cultivar humildad que está dispuesta a cuestionar lo que pensamos que es verdad porque nos alineamos a la palabra del Señor? Y es estudiar la palabra del Señor sobre temas de importancia, sobre decisiones que tenemos que tomar en el día a día de la vida. Y eso nos lleva a que los momentos nos podemos tomar las decisiones correctas. Y hay convicciones que uno puede tener que diferencian de otros hermanos, pero tenemos que tener convicciones. Por ejemplo, yo tengo ciertas convicciones de cómo me relaciono con damas del sexo opuesto. Yo no tengo ninguna amiga que no sea por medio de amistades de mi esposa. No, es una convicción que yo tengo. Entonces, si voy a algún lugar y una persona quiere conversar del sexo opuesto, tiene que ser con mi esposa. No me voy a poner a establecer una relación de amistad con una dama. Nuevamente, no estoy diciendo que otras personas tienen que hacer eso, pero yo he creado convicciones porque quiero ayudarme a honrar al Señor en aspectos que son importantes de la vida del creyente. Entonces es anticipar situaciones para que la palabra del Señor esté prevalente en esos momentos. Así es. Pastor, aquí hay dos preguntas, si quisiera responder para aprovecharlo. Ah, Justamente es lo que estamos hablando. Dice el hermano Eduardo, dice, ¿es el Espíritu Santo o la conciencia la que acusa? Es una combinación de ambas, porque un creyente, el Espíritu Santo va a utilizar la realidad de la palabra del Señor y la va a sacar a flote. Eh, entonces, pero esa conciencia está regenerada porque el Espíritu Santo habita y mora en nosotros. Por eso Efesios dice que podemos contristar el Espíritu. La parte que digo es que un no creyente puede llegar a conclusiones éticas, morales, que son correctas, pero la convicción que trae generación y salvación la trae el Espíritu Santo utilizando la conciencia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muy Amén. buena pregunta. Ujú.
Sí, y aquí también hay otra referente a la conciencia. Dice, ¿qué significa una conciencia cauterizada que habla la Biblia, pastor? Exacto, es una conciencia que está endurecida, que se ha entregado a sus pasiones, que no responde a- al pecado y puede seguir cometiendo un pecado sin sentir ningún tipo de resentimiento o culpa. Eh, Ujú. por ejemplo, nuevamente estoy utilizando mucho en mi Ujú. crianza. eh, Algo que nosotros le dejamos claro a nuestros hijos fue desde pequeños que mentiras no íbamos a aceptar. Eso era algo que lo tratábamos con la mayor urgencia posible. Y yo puedo ver cómo la conciencia de mis hijos es bien sensible a la mentira. A veces yo digo, wow, demasiado sensible Ujú. en aspectos. Pero fue algo que desde pequeño les instruimos y les animamos, ok, mentiras aquí no vamos, era como que la mayor falta que podían cometer como hijos dentro de nuestra casa. Y les enseñamos, ¿por qué? Porque si Dios es verdad, siempre los creyentes hablamos la verdad. Entonces lo que no queremos es una conciencia que se va endureciendo, 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 endureciendo. Es interesante porque Romanos 1, 18, creo que el último verso es 32 o 33, este verso que se está utilizando mucho, con razón, acerca de las relaciones de homosexuales y todas Ujú. estas cosas. Pero lo interesante del caso es que, desde mi perspectiva, el texto es más acerca de que tengamos cuidado, porque todos podemos terminar así de endurecidos. Sí. Es una advertencia de que todos velemos a no endurecernos, porque una conciencia cauterizada, una conciencia endurecida que no responde, puede terminar ese punto donde Dios decide entregarnos a nuestras pasiones. Esa frase repetida 3 o 4 veces en Romanos capítulo 1. Y Dios los entregó a sus pasiones. Entonces, esa parte, un creyente debe estar muy sensible. El libro de los Hebreos habla de advertencia, de no desviarnos, de que no llegamos a un punto que podemos hacer cosas que estamos conscientes, hemos sido enseñados, que son contrarias a la palabra de Dios y las continuamos haciendo. Pueden ser pequeñas, parecer pequeñas delante de nosotros. Por ejemplo, algo que estamos instruyendo a nuestra iglesia local, y sé que personas pueden diferenciar, pero es que cuando adoramos al Señor debe ser expresivo. Digo, si estás cantando acerca del perdón de tus pecados, por lo menos sonríete. Ujú. Eh, y, y vemos una cantidad de ejemplos en el Antiguo Testamento de una adoración expresiva. Entonces, si tú has sido instruido y tú continúas como endureciéndote, tienes que tener cuidado de que algo que ha sido instruido por la palabra del Señor, tu conciencia no se endurezca porque no respondes al llamado de Dios en un área. Así es. Y pastor, ¿qué nos puede decir sobre la libertad de conciencia? Mira, Un punto importante que toca en el libro. sí, aquí podemos estar hablando de libertad de conciencia bastante tiempo. Hay dos textos Ujú. principales, Primera de Corintios 8, 9 y 10 y Romanos 14. Yo tengo un amigo que me regaló una camiseta que decía Romanos 14. Él dice que yo soluciono todo en la vida con Romanos 14. Eh, eh, Me la iba a poner hoy, pero las letras se están como que cayendo. Mira, lo que ambos textos nos quieren presentar es esta realidad de que hay puntos donde creyentes podemos diferenciar y ambos glorificar a Dios. Ujú. Especialmente en Romanos capítulo 14 presenta esta idea de que no juzguemos al hermano en aspectos de conciencia donde ellos tienen libertad de diferir. En el texto está hablando de la celebración de días, de ingerir alimentos, que podemos tener diferencia y que ellos van a rendir cuenta a Dios. Así que en esos aspectos tenemos que identificarlos para darle espacio, hermanos, a diferenciar, a tener un sentido de que ellos pueden hacerlo de una manera y nuestra conciencia nos puede decir, mira, yo en verdad no puedo hacer eso, pero entiendo que otros creyentes pueden hacerlo. En 1 Corintios 8, 9 y 10, el punto es acerca de sacrificios de carne. Y estos sacrificios sucedían en el templo de Corinto y era como que tuviesen una tienda en la parte de atrás del templo
Y era un templo pagano donde se hacían sacrificios de animales y habían muchas orgías. Yo tuve la oportunidad de ir a Corinto y ver el templo, la montaña donde estaba el templo. Y vendían la carne que sobraba. Y Pablo dice, todos sabemos que la carne es carne, eso no está como poseído por un demonio. Así que si te dan carne, tú tómala. Pero si hay un hermano débil, abstente de hacerlo por amor. Y la Así es. pregunta es, ¿quién es el hermano débil? Hay dos hermanos. Está el tirano de la conciencia, que es el legalista que quiere imponer su convicción a ti. Y está el hermano débil, que es un hermano que no tiene el conocimiento, que debe informar su conciencia con mayor conocimiento y que tú te abstienes de aspectos que tienen libertad por proteger a la persona. Por ejemplo, en ese caso, Pablo no iba a comer carne delante de un hermano débil, porque ese hermano débil podía decir, bueno, si Pablo come carne del templo de Diana, de Venus, eh, eso quiere decir que él aprueba lo que está pasando en el templo, así que yo puedo ser cristiano y volver a las orillas del templo. Es abstenernos de conductas que hay libertad que pueden comunicarles a hermanos débiles que pueden regresar a la vida del mundo. Eso es en diferencia al hermano legalista que lo que está es imponiendo convicciones que no son meramente bíblicas, sino que son preferencias de conciencia. Entonces, el Evangelio nos permite disfrutar la libertad de conciencia de una manera donde disfrutamos aspectos que Dios nos regala y que nos permite eh, hacer cosas para su gloria, para nuestro placer y nuestro beneficio, al punto que no tentemos a otros hermanos a ir a una vida mundana de regresar al mundo. Y una persona que escribe mucho sobre eso fue Martín Lutero. Le dio mucho énfasis a la libertad de conciencia y este aspecto de esta realidad de que el Evangelio realmente nos liberta para poder disfrutar de los regalos que nos da el Señor dentro de lo que está prescrito por la palabra, pero no haciéndolo de una forma que invite a otros a una vida de pecado. No sé si quisiera ejemplos, si te preguntas, No, no, porque aquí es donde se claro, pone complicado ujú, qué cosas son de conciencia, qué cosas son pecados. claro, Por ejemplo, adulterio, si alguien viene y te dice, no es que mi conciencia dice que esto hay libertad de conciencia, la Biblia claramente presenta el adulterio como pecado. Pero claro, hay otras prácticas de sabiduría. Esto yo le digo mucho a nuestros hijos. Nosotros no vamos a hacer esto. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del celular. Yo creo que eso ujú, es un aspecto de libertad. Nosotros hemos dicho a nuestros hijos, no van a tener celular adolescentes, pero eso no nos hace mejor que otras familias. Otras familias van a rendir cuenta al Señor de cómo utilizaron esta tecnología a diferentes momentos de su edad. No podemos hacerlo pensando que esto nos gana la salvación, sino que lo estamos haciendo por medio de que pensamos que es sabio en este tiempo ustedes no tener acceso a este aparato. Pero es un aspecto de conciencia. Yo no puedo decirle a un pastor, como pastor a alguien desde el púlpito, si tú le das un celular a tu hijo, estás pecando. Yo creo que le puedo decir, si tú le das un celular a tu hijo y no estás pendiente a lo que él está haciendo con el celular, estás siendo a lo menos necio, como presentaría la palabra del Señor. Debería estar cuidando de tu hijo, debería estar pendiente de qué está accesando, qué conversación está teniendo con otras personas, ujú, entender los peligros que representa tener un aparato como esto, pero intrínsecamente no es pecado darle un celular a un muchacho. Entonces, esas son cosas que son aspectos de conciencia donde no podemos pensar que somos cristianos superiores cuando nos abstenemos de ciertas actividades para nuestro beneficio espiritual. así es, pastor, muy interesante lo que dice. Am, ahora, ahora en este tiempo he seleccionado las preguntas más, creo, controversiales de este live. Antes que nada, saludos a Jonathan Murcia, le manda saludos también, pastor.
Los siguen Ese, muchos. ese Jonathan es como el ajo blanco, está en todos lados. Bien, entonces, ¿qué nos puede decir sobre la conciencia en cuanto a la obesidad y el ejercicio físico? ¿Qué nos dice la Biblia en estos tiempos que hay muchos problemas de esto, ¿no? Excelente. Mira, ¿es pecado ser obeso? No. Uno de las figuras históricas cristianas, Charles Spurgeon, era obeso. Sí. Eh, eh, pero puede ser un síntoma de un pecado. Entonces, lo que yo le indico a personas es que la Biblia nos llama el dominio propio. Eh, la obsesión con ser delgado puede ser un pecado, porque lo estás haciendo por las razones incorrectas. Ujú, Puede ser por simplemente observarte bien, pero lo que una persona tiene que ver es si su obesidad es producto de la falta de dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del espíritu que estamos llamados a disfrutar, de comer. Yo amo comer. Me mantengo delgado porque hago mucho ejercicio y tengo ciertas convicciones acerca de ejercitarme y cosas así por el estilo. Pero mi consejo sobre esta área es a las personas no auto diagnosticarse un problema hormonal, sino permitir que sea un doctor el que llegue a esa conclusión. Y, y preguntarle a un doctor si hay personas que tienen tendencia a ganar más peso. Es interesante, yo vengo de una familia que tiene una tendencia a ganar peso. Yo tengo una lucha constante con mi peso. Es algo que tengo que trabajar constantemente. Y para mí es un área que me ayuda a cultivar el dominio propio, que luego lo veo en muchas áreas de mi vida. Cuando cultivo dominio propio en mi área de alimentación, veo el dominio propio en el manejo de mi tiempo, veo el dominio propio en el área de mi tentación en el área de sexualidad, veo dominio propio en cómo gasto el dinero, porque si el Señor nos da dominio propio en un área, se refleja en otras áreas. claro. Entonces, no es intrínsecamente pecaminoso ser obeso. Lo que queremos ver si esa obesidad es un síntoma de una falta de dominio propio. Para algunas personas la respuesta puede ser que sí. Entonces, yo entiendo, es complicado. Yo ahora mismo, en cuestión de libras, yo peso como 185 libras. Yo soy alto, yo mido casi 6'4", 6'3", 6'4", pero Wow, yo llegué a pesar 280 libras. wow. Entonces, no estoy hablando de una persona que ha sido fácil, sino que fue un proceso que yo tuve que arrepentirme de falta de dominio propio. Entonces, el fin no es como bebeo. Ese Ujú, no es el fin. El fin es cultivar el dominio propio, que es un fruto del espíritu. Eh, yo creo que también hay un aspecto de mayordomía que es importante acerca de, y vivimos una cultura que está sobreenfatizando la salud como un ídolo, pero creo que debemos de ser buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado y cuidarnos. Eh, a mí personalmente, cuando me estoy alimentando bien, cuando tengo una energía que me permite servir al Señor, con más tiempo, con más eh, fidelidad. Entonces, nuevamente, no digan que el pastor José lo dijo, que toda persona sobrepeso está pecando. No estoy ujú. diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que pudiera ser un reflejo de una falta de dominio propio. Y es un área que necesitamos el Evangelio para que nos ayude a morir a eso y poder crecer. Así es. Bien, la otra pregunta ¿es o no pecado ingerir bebidas alcohólicas, Oye, pastor? pero usted me está tirando a lo Ah, difícil. es que hay mucha gente, tienen que ser claro, porque hay algunos que incluso tergiversan la palabra de Dios. Yo me acuerdo que una vez, en un viaje que tuve a mi país, mire, le cuento esto, cuando fui a mi país y una persona que congregaba en la iglesia que yo iba, eh, nos reunimos, ¿no? En un restaurante, y en eso me dijo de que su pastor, que era liberal, le dijo que podían tomar cerveza pero no emborracharse. Y agarra y se pide una botella de cerveza, pero esas grandes que hay, para él solo. Mm, Entonces yo de ahí me quedé, pero digo, ¿pero en qué parte? En ese tiempo no estudiaba la Biblia. Pues. ujú, Entonces, hay muchas personas.
que pueden torcer la escritura para su conveniencia, ¿no? Por eso es Exacto. la pregunta, ¿no? Mira, y eso es uno aspecto de la libertad de conciencia. Uno tiene que tener cuidado que uno no está buscando una excusa para entregarse a pasiones. Entonces, Ujú, hay un aspecto de la libertad de conciencia, de poder disfrutar los regalos que nos da el Señor. Uno tiene que tener cuidado. Ahora mismo yo veo que muchas personas utilizan la libertad de conciencia para vestirse sensualmente. claro. Cuando es obvio que se están vistiendo sensualmente, no hay un aspecto de libertad. Por ejemplo, y voy a ir a la pregunta del alcohol. Ujú, Eh, ¿Falda o pantalones? Bueno, yo me acuerdo cuando yo era universitario, había gente que decía solamente falda, pero se ponían unas faldas que eran peor que los pantalones, súper entalladas, cortas, pero tenían falda. Entonces, a veces la ley se convierte simplemente en obedecerla en lugar de la, el espíritu de la ley, que es modestia. ujú, Que, y entonces, la Biblia claramente, desde mi perspectiva, claramente enseña que el consumir alcohol no es pecado en sí. Yo creo que eso no debe haber ninguna duda en cuanto a lo que la palabra del Señor muestra. Lo muestra como hasta algo positivo en diferentes aspectos. ujú, El vino como que alegra el alma. ujú, Lo vemos como hasta medicinal cuando Pablo le dice a Timoteo ujú, que ingiera vino. Hay un argumento que se utiliza que es que el vino de esa época no tenía la fuerza que tiene ahora. Es un argumento que ujú, yo he escuchado muchas veces. No, es que ese tiempo ese vino era bien poco fermentado, tenía poco porcentaje de alcohol. Bueno, digo, tenía el suficiente alcohol que Noé se embriagó al punto de que quedó súper ujú, embriagado. Eh, y la Biblia da ese énfasis a no embriagarse, así que tenía la capacidad de embriagar a personas. Pero también eh, presenta como algo positivo que trae alegría al corazón de una persona. Eh, y si vemos en Efesios capítulo 5 dice que no nos embriaguemos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, habiendo dicho eso, yo entiendo que la palabra del Señor no prohíbe el consumo de bebida alcohólica. Hay muchas tradiciones cristianas y en muchos países donde los cristianos es normal ingerir bebida alcohólica. Es más, en muchos países se da vino en lugar de jugo de uva como Santa Cena. Habiendo dicho eso, número uno, la persona tiene que estar consciente de la tentación que es poder estar ingeniendo y que puede llevar a la embriaguez. Uno de los requisitos de un anciano es que no sea dado al vino. ujú, Eh, entonces, tiene que caminar la libertad de ingerir con cómo no se ve ser dado al vino. Tiene que caminar la libertad de ingerir con cómo no se ve embriagarse y saber, ¿verdad? Hacerlo, dice, Primera de Corintios 10:31 dice, sea que comamos o bebamos. Y cuando está diciendo ahí bebamos, no está hablando Coca-Cola, porque en aquel tiempo no existía Coca-Cola. Está hablando de vino. Y dice, sea que comamos o bebamos, hacerlo para la gloria de Dios. Eh, y algo que es de mucha importancia, nuevamente, es las personas de conciencia débil. ¿Qué quiero decir con eso? Personas que ven a un creyente maduro ingiriendo una copa de vino, digamos, y dicen, bueno, si ese creyente maduro ingiere copa de vino, eso quiere decir que yo puedo ingerir vino, y eso puede decir que yo puedo ir a una baja, y eso puede decir que puedo ir a una discoteca, y sigue llevando esa lógica al punto de volver al mundo. Y eso es ujú, algo que hay que tener cuidado, ujú. en que no hagamos, ejerzamos nuestras libertades de una manera que lleven a otros a regresar a una vida que se entregan a los ídolos. Y lo último que quiero decir con respecto a eso es que me fue un poquito en la mente lo que iba a decir. Entonces sí,
que tenemos que tener cuidado, que no lo utilicemos simplemente. Que veo mucho, por ejemplo, poca sabiduría de creyentes que tienen la libertad de ingerir alcohol, y Romanos 14 nos dice claramente, no lo juzguemos, ellos van a rendir cuenta al Señor. Es un área, está hablando de lo que ingerimos y lo que, acerca de la observación de días. Ujú. Entonces, no lo juzgamos, permitimos que ellos lleguen a sus conclusiones. Obviamente lo vemos tambaleando, caminando, eso es embriaguez. Pero mientras puedan comportarse, tengan sentido, no los vamos a juzgar. Pero yo veo mucha gente alardeando de su libertad, y eso yo creo que es poco sabio. Por ejemplo, en las redes sociales, una persona que tiene la libertad de ingerir bebidas no debe estar poniendo fotos porque no puede explicar su convicción. Claro, Entonces simplemente están así, o saca una con una copa, son creyentes. claro. Yo creo que es sabio, no es que estás escondiendo, es que estás siendo sabio, porque la diferencia es si una persona te hace una pregunta, tú puedes decirle, mira, esta es mi respuesta y estas son las razones por las que hago o no hago esto, por las que me abstengo o no me abstengo de hacer esta actividad, que claramente la escritura lo pone en el ámbito de conciencia. Y uno debe ser, el que ingiere alcohol debe ser sensible a personas que su conciencia no le permite. Y decir, tu conciencia no te permite, mira, no hay problema. Yo puedo morir a mi libertad por servirte a ti. Así es. Quiero leer un comentario acá que me parece un poco, Ajá. dice el hermano Rojo, la escritura dice, cuando el doctor te recomienda solo uno, pues obviamente vas a pedir solo uno, pero el más grande. Ay, bueno, ok. Bueno, leyendo el libro de la conciencia cristiana me causó encontrar este punto que le voy a preguntar ahora, pastor, porque justo dentro de poco vamos a hacer un masterclass sobre apologética y del catolicismo, y yo digo, pero estaba leyendo y qué coincidencia que justo viene, hay dos de estas preguntas, así que lo voy a, más que todo, para que lo meditemos y todos, ¿no? A ver, puedan también tener sus opiniones, ¿no? La pregunta ¿es el catolicismo una religión cristiana y por qué? Mira, hay algo que estaba pensando mientras estábamos Sí, hablando. Uno de los propósitos del libro es, sí, sí, es animar a la gente a pensar, claro. y a pensar bíblicamente y a Ujú. batallar con algunos de estos temas. Yo creo que muchas veces personas llegan a conclusiones sin Es, pensar, exacto, eso es. Ujú. y pensar bíblicamente. Sí, Es un proceso de intuirnos, tener la humildad de decir, lo que yo estoy pensando, yo sé que no sale de la Biblia. Déjame ver lo que dice la Biblia. exacto. Mira, acerca del Ujú. catolicismo, te voy a decir mi convicción. Y hay que ver un poquito de historia. Eh, el Concilio Vaticano II, a mediados del siglo pasado, presentó esta idea de que el protestantismo estaba ganando terreno en muchas áreas donde el catolicismo había reinado por siglos. Y una de las Sí. estrategias que salió de eso es, en lugar de presentar el catolicismo como enemigo del protestantismo, es ver formas de suavizar las relaciones, Ujú. y especialmente en lugares donde el protestantismo era más prevalente, presentar el catolicismo como una religión bastante similar o parecida. Yo me crié en Puerto Rico en los años 70, yo nací en el año 74, y en Ujú. el año 86 mi familia conoce al Señor, y yo experimenté persecución en el sentido de que mi familia me rechazó, nos rechazó a nosotros por convertirnos al catolicismo. Y la respuesta que yo tengo, y después la voy a explicar, yo creo que un creyente dentro de la Iglesia Católica debe de salir en menos de un año, porque un verdadero creyente
pasan varias cosas. Y una de las cosas es que le da hambre por leer la palabra del Señor y hambre por aplicar la palabra del Señor. Y prontamente debe darse cuenta que el evangelio que predica la Iglesia Católica no es el mismo evangelio que la Biblia presenta. Déjeme decirle, hay iglesias que se denominan protestantes que no predican el verdadero evangelio. Evangelio de la prosperidad, evangelio terapéutico, pero el catolicismo se rige por un sistema de creencias que aplica a todos sus feligreses. Y si uno lee el catecismo católico, enseña que la salvación es por gracia. Un error que yo creo que cometemos muchas veces los protestantes decimos es que los católicos creen que la salvación es por obras. Y un católico que conoce la doctrina católica te va a decir, no, 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 nosotros creemos que es por gracia. Pero tú tienes que preguntarle qué ellos ven como gracia. Y ellos, la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo es la justificación. Ellos ven la justificación como una gracia que ha sido dada al creyente por medio de los sacramentos, y esa gracia que ha sido dada, que ha sido como insertada dentro del creyente por medio de los sacramentos, te va a permitir hacer obras meritorias que te ganan gracia, y esas obras son por Ujú. gracia, para tú poder llegar a un estado donde puedes ser declarado santo. Eh, el cat Solamente van al cielo los católicos que son canonizados. Esto es doctrina católica. Los demás van al purgatorio a purgar. Y las gracias o las obras extras que hicieron estos santos pueden ser otorgadas a personas del purgatorio para reducir su sentencia. Entonces, eh, la religión protestante cree que la justificación es imputada en vez de infundida. Imputada, ¿qué quiere decir eso? Que la perfección de la obra de Cristo es puesta en nosotros y ahora somos declarados como aquellos que obedecimos completamente la fe. No tenemos que hacer ninguna obra meritoria para ganar nuestra salvación. Nuestras obras son una respuesta a la salvación que hemos obtenido, pero no nos ganan la salvación. Ujú. No son nuestra base de la salvación. Y algo que muchos católicos y protestantes olvidan, que tratan de reconsiderar el catolicismo, es este sentido del Concilio de Trenton, que fue algo que se sucedió en la Contrarreforma, donde la Iglesia Católica declaró por medio de un dictamen papal, y el dictamen papal es infalible para ellos, de que todo aquel que crea que la justificación es por fe sea declarado anatema, maldito. Y entonces, si creemos que la justificación es por fe y que si creemos que sin justificación no podemos ser salvos, lo que enseña la Iglesia Católica es un falso evangelio. Y todo creyente dentro de la Iglesia Católica, personas que son regeneradas, porque estaban leyendo sus Biblias, porque escucharon, Dios les habló y los regeneró, van a darse cuenta que están recibiendo un falso evangelio y van a buscar un lugar donde van a recibir verdadera enseñanza. Eh, Algo que nos confunde es que hay católicos que son gente que intachables en su moral, pero Ujú. la Biblia no nos dice que nuestra moralidad es lo que nos gana la salvación. Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan es un examen para evaluarnos si somos salvos. Y dice que una es nuestra deseo de obedecer, nuestro amor por los creyentes, nuestro amor no por el mundo, y una de ellas es una declaración ortodoxa del cristianismo. Sin una declaración ortodoxa de quién es Jesús, no podemos ser salvos. No nos salvamos por ser buenos. Eh, con tristeza en mi corazón, yo no tengo ninguna esperanza de ver a mi abuelita en el cielo, profundamente, que no murió con una declaración ortodoxa de quién es Jesús. Una mujer buena, eh, que me ayudó a levantarme como ser humano, pero no tengo ninguna esperanza de que eso sea así.
Y eso es algo personal. Ujú. Eh, entonces, la respuesta es, si una persona se adhiere a la doctrina que enseña la Iglesia Católica, no puede ser salvo porque es un falso evangelio. Y algo que quiero animar a las personas, la estrategia de la Iglesia Católica es creer que no lo sigamos tratando de convertirlos. Y nos han hecho creer, no, somos hermanos. Y, y hemos dejado de evangelizar a nuestros familiares católicos cuando ellos necesitan el verdadero evangelio. Así es. Ah, justamente iba a hacer esa pregunta, ¿no? Que si así puede ser salvo una persona, ¿no? Que observa la religión católica, ¿no? Para las personas que... Al final del día, Dios es el que va a determinar. Ujú. Sí, Pero desde mi lado, yo voy a tratar de evangelizarlo. claro, Porque si cree lo que Roma enseña, no tiene el verdadero evangelio. así es. Ah, sí, Dios es soberano, ¿no? Como una vez pusieron un ejemplo, como la madre Calcuta con todo lo que hizo, ah, como, como, como Dios no le va a permitir estar en el cielo, ¿no? Pero Dios es soberano, ¿no? Él es el que determina al Pero, final, ¿no? por ejemplo, Ujú. la Biblia es clara que nuestras obras no nos salvan. Sí, sí. El, Ujú, el, 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 el ladrón al lado de Jesús fue al paraíso ujú, sin merecerlo, porque la salvación es por gracia, no la merecemos. así es. Pero ahí al lado, él creyó de que Jesucristo era el Redentor, era el Ujú, Salvador. Eh, entonces, nuestras buenas obras, pensar que eh, Teresa de Calcuta merece ir al cielo porque hizo muchas buenas obras, es un antievangelio. Porque uno puede hacer buenas obras por las motivaciones incorrectas. ujú, Los creyentes debemos tener buenas obras. Yo estaba predicando el libro de los Efesios ujú, y la oración final, estaba en el último ujú, capítulo de Efesios, la oración final es que Dios nos haga aptos para hacer su voluntad por medio de obras. Efesios capítulo 2:10 dice que hemos sido salvados para hacer las obras que Dios predestinó desde antemano. Entonces ujú, tiene que haber obra del creyente, pero todo comienza por medio de reconocer que la salvación viene del Señor y que por medio de ver a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces suceden dos cosas. Nuestro pecado, Cristo lo pagó en la cruz y su obediencia perfecta, esa es la obra que necesito. La salvación es por obra, pero es por la obra de Cristo. La palabra dice que si tú violentaste una jota de la ley, eres culpable de todo. Yo te así aseguro, es. María Teresa de Calcuta desobedeció una jota de la ley. Todos hemos desobedecido una jota de la ley. Así que todos merecemos el juicio eterno de Dios. Dios no nos debe nada. Pero Ujú, aquellos que ponemos nuestra confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz y que en Él tenemos salvación, Él nos da la obra que necesitamos, que es su perfección, que es que Él obedeció completamente a la ley. Y eso es imputado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. amén, Eso, Romanos capítulo 3 claramente presenta este aspecto, que Dios es el justo y el que justifica. amén. Así que nada, es un tema Sí, interesante. Si ves, es, me apasiona bastante. sí, no, los que quieran saber más sobre los puntos que estamos tocando tienen que adquirir el libro de La conciencia cristiana, muy, muy, muy bueno, me dejó impactado. Hay otros puntos más que pueden aprender y bueno, esto les recomiendo, ¿no? Como todos los libros del pastor Joselo, muy, muy, muy buenos. Am, a los que estaban preguntando si este live va a quedar grabado, sí va a quedar grabado aquí en el canal, en el episodio 93, la van a poder ver otra vez.
También un comentario del hermano Rojo a la escritura. Sí, sí, vamos a tocar, Dios mediante pronto, un tema sobre cristiano fitness, ya que el pastor ha hablado de la obesidad y el pecado. Yo no sé si usted sabe, yo cojo maratones y hago, soy fondista. Wow, qué bueno. Entonces es algo que ha sido un medio de gracia para mí Sí, en claro. mi vida. Wow, qué bendición, pastor. Es algo de admirar, ¿no? De verdad que- No sé si a veces, yo creo que es algo de locura. Ay, bueno, pastor, que de verdad le agradezco por estar Gracias. con nosotros y Dios mediante, pues, a ver, tocamos otro tema, en otro live, que de verdad que Me mucha escriben, me dejan bendición. saber. Es un Ajá. gozo poderle servir de esta forma. Así que nada, un saludo caluroso y gracias por la Sí, invitación. más bien, pastor, si puede hablarnos de sus libros, ¿no? Para los que quizás recién hayan entrado a este live, que quieran de sus redes sociales. Sí, bueno, tengo 4 libros. Tengo uno del matrimonio, o sea, el matrimonio que agrada a Dios. Ujú, Básicamente es cómo el Evangelio nos permite en el día a día vivir los aspectos de las diferentes áreas del matrimonio. Tengo un libro sobre el sufrimiento, hasta cuándo ujú, Dios. Otro acerca de los dones espirituales que hablamos hace un poco, unos ujú, días, sí. sabiduría y poder, y que hablamos de la conciencia cristiana. Además, pueden buscarme en Coalición por el Evangelio. Yo he escrito cientos de artículos para Coalición con el Evangelio y hay varios también videos ahí. Y por último, pues las redes sociales, Pastor José Lo Mercado en Facebook y Instagram y en Twitter. Excelente, excelente. Bueno, ya saben, todos estos libros muy buenos lo pueden adquirir para que puedan ser de bendición para todos. Gracias a toda la audiencia, de verdad, por sus preguntas. Y, y más tarde también estaremos en un live. Ahí los invitamos, pero gracias, Pastor José, de verdad. Una bendición. Todos sus consejos, de verdad, los tomo en cuenta siempre. De mucha Gracias. bendición. Bueno, Y Dios les bendiga. gracias, Pastor. Un abrazo y saludos a la familia. Bye.